movimiento de recogida hacia este movimiento de 4.075 puntos. Vamos a empezar enseguida el análisis, cómo se ve este dato, cómo se está analizando o cómo se empieza a analizar por parte de los principales protagonistas, los principales analistas que tenemos ya con nosotros. Víctor Álvaro González. Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, el dato es sensiblemente mejor de lo esperado, pero no sé si nos tienes que rebajar un poco la emoción. ¿Es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo 2 meses consecutivos, bajando más rápido la inflación de lo que incluso esperaba el mercado? No, la verdad es que no. Es que precisamente para empezar lo que te has dicho es muy importante. Es que ya no es un dato, es que son dos en los que se supera a la baja en este caso y positivamente, por lo tanto, el dato de inflación esperado por los analistas. Es lo que llaman índice de sorpresa y en este caso para bien, lo cual es muy positivo. Pensemos también, por ponerlo en contexto, que venimos del 9,1 hace relativamente poco, hace unos meses, y todavía no se han notado todas las subidas de tipos de la Reserva Federal, que tienen un cierto plazo hasta que se notan en la economía. Muy positivamente sorprendido con los alimentos. Yo esperaba incluso que eso estropeara un poco esa expectativa de un IPC mejor, más bajo, y han salido francamente bien. Y eso podría mejorar. Y los alquileres, que acertadamente has mencionado como algo importante, todavía no han caído. Quiero decir que ¿qué habría pasado si hubieran caído los alquileres también? Y los alquileres tendrán que acabar cayendo porque están cayendo las ventas inmobiliarias, los precios inmobiliarios. Por lo tanto, eso tarde o temprano tendrá que notarse. Muy importante también cómo puede afectar esta subida. Veremos en cuánto se queda la subida del S&P, pero recordemos que tenemos un récord de posiciones cortas en el mercado. Es decir, que nunca había habido tanta gente apostando. Lo hemos contado esta mañana, 4 órdenes de venta por una orden de compra. Exactamente, el ratio, yo no quiero usar palabras demasiado técnicas para que la gente lo entienda, el famoso ratio 4:1 es exactamente eso. Es decir, pero es que ni en la pandemia, ni siquiera estamos a niveles, yo creo, superiores a la crisis financiera. Entonces yo creo que ahí se ha creado una bola especulativa, especulando porque caiga la bolsa, que esto le impacta directamente. Y eso podría también aportar a la posible subida del S&P 500, puesto que pensemos que todos los que están cortos, para deshacer posiciones, aunque no lo hagan ellos directamente, lo hagan a través de ETFs o brokers o lo que sea, para cerrar una posición corta hay que comprar, porque has tomado prestado un título que no tienes que comprarlo para cerrar esa posición. Por lo tanto, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego también muy importante el subidón que han tenido, nada más conocerse esta noticia, los bonos, la caída que han tenido los tipos de interés de los bonos a medio y largo plazo, de lo cual, por cierto, estarán encantados nuestros clientes, porque hace unas semanas que les recomendamos tomar posiciones ahí, y realmente eso es muy significativo. Es un menos 3,4%, Víctor, ¿eh? Sí, que es que venimos de un 4 y pico, y esto no ha acabado. Es un menos 3,4 la caída, pero es que la rentabilidad es un 3,4. Exactamente, entonces estamos hablando de una diferencia muy grande y esto también nos está dando una señal de que muy probablemente, y con esto acabo, no quiero monopolizar tiempo, seguro que tenéis mucha gente que preguntar, pero esto casi fija que la FED lo siguiente que va a hacer no va a hacer subir los tipos de interés un 0,75, va a ser como mucho un 0,50 y muy probablemente se quede ahí. Y te voy a decir por qué. Porque nunca en la historia ha llevado los tipos más alto que en 2 años. Y ahora estaríamos ahí. Con lo cual, tendría que ver que la inflación sube para que haga algo que no ha hecho nunca, que es llevar esos tipos, crear esa inversión con el 2 años. Por lo tanto, las probabilidades de que la siguiente sea una subida de 0,50 y luego llegue la pausa aumentan de forma exponencial. Aún así nos pondremos por encima del 2 años, ¿no? Está en el 4,23 de rentabilidad. Ahora hemos tenido, con este movimiento hemos tenido una bajada, con lo cual incluso se superaría un poco y eso sería algo histórico. Y no estamos ante una situación históricamente, ¿cómo diría yo? Que la FED tenga que actuar de forma histórica porque la inflación está bajando, está haciendo lo que ellos quieren. Por lo cual,
en resumidas cuentas, nuestra sensación es con estos datos es de que habrá 0,50 de subida, como mucho, a lo mejor incluso algo más baja, y lo siguiente sea una pausa. Más Ribes, no te vayas, Víctor, que tengo una